La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. A nuestros amigos oyentes, muy buenos días y gracias nuevamente por acompañarnos como todos los domingos a fondo. En esta ocasión estaremos compartiendo con la economista Karina Ponce, quien en su momento fue candidata para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ella es economista por la Universidad Técnica Particular de Loja, además tiene estudios superiores en Economía Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Economía de Desarrollo por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sin duda, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un tema que no debe pasarse la página tan rápidamente. Para ello, estaremos conversando con la economista Ponce, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, usted está a fondo a través de este medio telemático. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días, un cordial saludo a todos quienes podemos compartir en esta mañana el domingo y gustosos de hablar sobre el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y sobre la expectativa que existe desde la ciudadanía ante la agenda de este nuevo Consejo. Economista, usted como en su momento candidata para este Consejo, creo que es pertinente tener su visión, su análisis. ¿Cómo ve la posibilidad de que termine por extinguirse? Hay dos colectivos que están buscando y ya tienen aprobación de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral para empezar a recolectar firmas para que desaparezca. Bueno, hay que mencionar que existen varias iniciativas, algunas desde el legislativo para atribuir las funciones de designación de autoridades que está ahora ejerciendo el Consejo de Participación Ciudadana, estas regresen a la Asamblea Nacional, y por otro lado, iniciativas ciudadanas que pretenden que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Sin duda, como existen varias iniciativas, tanto para eliminarlo, reformar sus atribuciones, creo que sería adecuado que el mismo Consejo de Participación Ciudadana, es decir, el Pleno actual, abandere dicho proceso y lidere el diálogo nacional sobre cuál sería el diseño adecuado para su existencia o para reformar las atribuciones que actualmente mantiene, y no es más sino el mismo Consejo quien debería realizarlo. Es decir, el Consejo actual no puede excluirse sobre este debate ni excluirse sobre cuál sería su futuro, sino estar sentado también en cuál sería el camino ideal y de acuerdo a lo que quiere la ciudadanía, respetando también desde dónde vengan este diverso pensamiento, y sin duda ejercer y fortalecer la reinstitucionalización del Estado que se emprendió desde la consulta popular y que se reafirmó a través de la elección de la misma. Economista Ponce, pero usted está diciendo que serían ellos los más óptimos para autodepurarse, si cabe el término, pero prácticamente estaríamos dándole la posibilidad de que quizás no hagan nada, no obedezcan o no cumplan con lo que muchos ciudadanos sienten. No voy a decir todos los ecuatorianos quieren, pero sí un grupo importante de ecuatorianos. Bueno, yo no diría de esa manera, no tengo esa posición. Es decir, si el Consejo de Participación Ciudadana comienza a otorgar instrumentos, mecanismos, comienza a impulsar una verdadera lucha contra la corrupción, sin duda este Consejo va a ser importante para la ciudadanía. Es decir, si del Consejo se comienza a impulsar o fortalecer o recibir esas denuncias ciudadanas que permitan la transparencia en el Estado, en cada una de sus funciones, por ejemplo, si desde aquí mismo se apadrina
una investigación seria sobre el financiamiento irregular de las campañas electorales, sin duda el Consejo de Participación Ciudadana comienza a ser importante y determinante para el país. Pero si desde el mismo Consejo no se comienzan a tomar una agenda seria de trabajo, obviamente la ciudadanía va a tener la percepción que este Consejo no le está cumpliendo con las expectativas normativas que tiene en sus funciones y atribuciones. Es por eso que este Consejo tiene este gran reto para demostrar a la ciudadanía que se puede impulsar desde el Consejo, porque no únicamente se impulsa la designación de autoridades, sino que también se puede proceder a investigar casos de corrupción, puede fortalecer los espacios y mecanismos de participación, observatorios ciudadanos, los comités de usuarios, todos estos procesos de veedurías que sin duda va a ser importante para cada uno de los ciudadanos, y es ahí donde el papel del Consejo, que considero personalmente debe abanderar este diálogo nacional y este acuerdo por ver cuál sería el mecanismo idóneo, es decir, si se le va a restar atribuciones, entonces cuál sería el mecanismo para que se designen las autoridades, si se pretende desde la Asamblea Nacional, porque mi preocupación es que si no existe ni siquiera en la Asamblea un acuerdo sobre cómo conformar comisiones, ¿cómo sería entonces el momento que se designen estas autoridades? Es decir, tiene que ser un debate serio, tiene que ser si se va a trasladar las funciones, tiene que ser de una manera muy adecuada y clara para que no vuelva a pasar lo que ha sucedido antes en el Congreso, cuando existía una forma tan irregular de cómo se designaban las mismas, como fue en el correísmo, que se designaban a quienes pasaban del Ejecutivo a las funciones de la Judicatura o del Ejecutivo a las funciones de transparencia, que sin duda había un claro apego desde la función ejecutiva con quien estaba en ese momento designando a las autoridades más importantes de control en el país. Académicos, políticos y activistas dicen que debemos regresar a los tres poderes tradicionales. Incluso hay algunos que van un poquito más allá y dicen a los dos poderes citados en los diferentes tratados de Montesquieu. ¿Qué opina usted, economista? Bueno, en este momento que sin duda comenzó a impulsarse una reinstitucionalización del Estado, considero, a mi criterio, que no sería adecuado ir por el camino de una asamblea constituyente. Es decir, yo estoy en total desacuerdo. ¿Ve peligro cada en 10 eso? años o cada 8 en promedio años se intente y asome una figura que cree que puede generar el proceso de nacimiento de la patria y promover cada vez ese tipo de iniciativas. Estoy en total desacuerdo. Creo que el proceso de reinstitucionalización que se prendió desde el Consejo Transitorio tiene que ser más bien fortalecido en la actualidad y no más bien tirar todo el trabajo realizado y comenzar con una nueva constituyente, que estoy en total desacuerdo. ¿Usted ve que existe un problema de por medio, incluso político, en la consideración de generar una constituyente por el momento que estamos atravesando ahora? Yo creo que como país perderíamos tiempo, es decir, considero que más bien deberíamos dedicar esas energías a fortalecer justo el proceso de reinstitucionalización que se inició con el Consejo de Participación Transitorio, en vez de hacerle una jugada que sin duda a un grupo político como tal que podría ser beneficiado de este proceso de la Asamblea Constituyente y dejando de un lado todo el trabajo que se ha avanzado. De esa manera no estoy de acuerdo que cada vez se quiera instalar como los refundadores de la patria para comenzar a hacer procesos que ya han nacido recientemente y necesitan ser fortalecidos. ¿Cómo califica entonces, según sus propias declaraciones, a la Constitución del 2008? Bueno, la Constitución del 2008 fue aprobada por una gran mayoría, sin duda, en ese momento. A lo largo que ha ido transcurriendo ya más de 11 años de su vigencia, hasta ya casi sus 12 años de vigencia hasta la actualidad, comienzan a surgir o ya han ido iniciando debates sobre cuáles son cosas que deben ser reformadas. Sin duda, la misma Constitución permite mecanismos para no ir por una asamblea constituyente necesariamente para reformar
algunos artículos, de su naturaleza, lo cual implica que sin duda si hay cosas que se deben reformarse hay que pasarlas por el legislativo para que éstas deban ser cambiadas y no necesariamente acudir a una asamblea constituyente para reformar algo por completo. El proceso que emprendió la Asamblea Nacional semanas atrás, que terminara con la censura de 4 de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿cómo mira usted? ¿Cuál es el análisis que le merece ese proceso de censura? Bueno, la Corte Constitucional fue muy clara, tenía un dictamen en el cual establecía que no se podían tocar aquellas designaciones que había realizado el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. De hecho, eso fue algo que conocíamos desde que éramos candidatos, que aquellas acciones estaban blindadas por el Consejo Transitorio. Por eso, desde en ese momento, cuando se emitían propuestas de cambiar o dejar abajo todo hecho por lo transitorio, era una mentira, razón por la cual cuando llegaron al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y al querer incumplir con aquel dictamen, es que procedieron en desacato y en ese sentido fueron destituidos por la Asamblea Nacional por incumplir con aquel dictamen que emitió la Corte Constitucional. Usted fue candidata, economista Ponce, en su momento para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cree usted que el ahora poder los ecuatorianos elegir quiénes son los vocales o los miembros de este Consejo de Participación hace que exista una verdadera representación, entendiendo y bajo el contexto de que hubo muchísimos candidatos y aunque muchos medios, no puedo decir todos, tratamos de dar a conocer a nuestras audiencias quiénes estarían en la papeleta, quiénes eran las opciones finalmente, mucha de la gente acudió a las votaciones, según pudimos conocer y recopilar en su momento, prácticamente a ciegas. Entonces, estábamos en un momento realmente de una oportunidad de la representación como tal, de obtener una representación del pueblo como tal, o fue una táctica, y voy a decirlo quizás hasta mañosa, para conseguir simplemente destruir el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana hizo un nuevo mecanismo de cómo tuvo que haber sido conformado. Recordemos que fue decidido mediante una consulta popular el 4 de febrero de 2018, es decir, hubo una amplia acogida por parte de los ecuatorianos para decir, deseamos que cesara el consejo que estaba en ese momento en funciones, que venga un consejo transitorio y posterior a ello el nuevo consejo sea electo mediante votación popular. Para ello hubo un gran apoyo de acuerdo en esa pregunta, por razón por la cual es evidente en ese sentido cuál fue su mecanismo de elección para ese momento. Ahora, ¿cómo se generó el proceso para conocer a los 43 candidatos que en ese momento estábamos participando para ser consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? Sin duda también implicó las responsabilidades del Consejo Nacional Electoral, el cual dejó mucho que desear y fue muy deficiente sobre la importancia que tuvo que haberle otorgado a estas elecciones, sobre todo las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, porque se centró la atención en las elecciones seccionales, pero no para el Consejo de Participación, es decir, pocos días antes, inclusive a la elección, ni siquiera se establecía cuál iba a ser el mecanismo para contabilización de votos. Cierto. Pocos días antes al inicio de la campaña electoral ni siquiera se había decidido sobre los spots oficiales de los candidatos. Pocos días antes de las elecciones ni siquiera se había decidido qué tipo de sanciones debían obtener en este caso candidatos que habían incumplido desde antes de ser designados con el proceso que estipulaba dentro de la campaña electoral. Es decir, también hubo fallas por parte del Consejo Nacional Electoral que tuvieron que haber sido sancionadas o llamadas la atención desde los organismos correspondientes. Pero hay que nuevamente, y regreso a la misma pregunta, tuvimos una cantidad bastante cuantiosa de candidatos, prácticamente fuimos a ciegas. Entonces, los que llegaron a este Consejo de Participación Ciudadana, ¿realmente podemos decir representan los intereses de los ecuatorianos o representan, voy a ser un poco drástico en esto, la ignorancia de los ecuatorianos al momento de votar? A ver,
Recordemos que para ser candidatos del Consejo de Participación Ciudadana había que cumplir una serie de requisitos que avalen que los candidatos venían de procesos organizativos, tenían experiencia en procesos de organizaciones sociales, respondían a actividades de interés social, es decir, sin duda, una serie de requisitos que permitía un filtro para que lleguen representantes que tengan legitimidad de procesos anteriores. Para las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, yo no diría de una manera que hubo una ignorancia al momento de elegir, porque sin duda cada uno de los candidatos tuvo una votación que determinó cuál fue su posición al momento de los resultados. Es decir, no podemos decir que alrededor del 1.100.000 votos que obtuve en mi caso fueron por personas que quizás desconocieron. De alguna u otra manera fue que a través del trabajo realizado, a través del recorrido nacional que realicé gracias al apoyo de la organización que respaldó mi candidatura, pude hacer conocer las propuestas que se pretendían hacer llegar al Consejo de Participación Ciudadana. Lo que sí llama la atención, y no solo es en estas elecciones, sino que en varias, es que sin duda existe un porcentaje de la población que no elige de la manera que quisiéramos que elige, es decir, una manera más informada, que revise sobre qué es lo que debe merecer un candidato para estar dentro del Consejo de Participación Ciudadana, y no nos lleguen personas que ni siquiera sabían los procedimientos de cómo llevar adelante un pleno. Es decir, nos encantaría que de ahora en adelante fortalezcamos nuestra educación electoral y podamos acceder a las urnas con mayor responsabilidad. Ese sería el ideal, sin duda. Usted se estaba refiriendo al cura Tuárez, ¿no? Bueno, hay que decir sin duda, como le conocen todo el mundo. Ahora, así es. Se está promoviendo a sí mismo, como se piensa, el buscar el apoyo necesario para la eliminación de este consejo. Se está proponiendo generar la posibilidad de una bicameralidad en la Asamblea, antes Congreso Nacional. ¿Cómo ve usted? ¿Cree que quizás en caso de que llegara a concretarse la eliminación de este consejo, estaría en eso la respuesta para dar una mayor representación y control al mismo tiempo, que es lo que representaría en teoría el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, voy a mencionar aquí dos respuestas. Primero, claro, que si la ciudadanía o existe una amplia mayoría al momento de decir es necesario que este consejo deba ser eliminado, no me opondría sin duda, porque me acogería a lo que en democracia sin duda se decida. Se entendería que el Consejo de Participación Ciudadana no cabe dentro de las sus funciones que está realizando o no llegó a las expectativas que los ciudadanos mantenían sobre esto. No me acogería de una manera de decir me niego rotundamente a la eliminación del mismo. Es decir, si en democracia se elige en mayoría que este debe ser eliminado, pues debemos acogernos a lo que la mayoría de los ciudadanos manifiesten sobre la existencia o reforma de este consejo. Ahora, sobre cómo se pretenda modificar al legislativo, repito, debe ser una decisión que debe ser ampliamente debatida, ampliamente discutida y construida, porque no podría ir ir a las reformas de una manera directa sin haber sido pasada por los académicos, organizaciones de la sociedad civil, varios representantes de gremios que manifiesten cuál es su posición si es que esas reformas llegaran a realizarse. Economista Ponce, sin embargo, digamos que pasan todos esos puntos de control. ¿Usted ve viable, usted considera que podemos o vale la pena cambiar lo uno por lo otro? Bueno, yo considero que a la Asamblea Nacional aún le quedan algunas tareas pendientes. Sin duda, el proceso de funcionamiento dentro de la Asamblea Nacional se enfrenta en un momento donde ya no existe una mayoría de un partido único, donde se debe generar consensos y acuerdos para lograr insertar nuevos proyectos de ley, reformas a proyectos de ley. Entonces, si la misma Asamblea Nacional no demuestra tener este proceso maduro de cómo generar gobernabilidad a la interna, no sé qué tan adecuado sería impulsar este tipo de reforma que había propuesto el Comité de Reinstitucionalización Nacional. Fiscalización.
Una de las tareas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la fiscalización, pero no es algo únicamente del quinto poder. Es también parte de las obligaciones de la Asamblea Nacional y otros entes llamados a ejercer esta llamada o conocida fiscalización. No obstante, al mismo tiempo que tenemos más y más organismos que deben controlar al Estado y su funcionamiento, tenemos una Secretaría Anticorrupción. No estamos sobre o duplicando funciones una y otra vez en el Estado ecuatoriano en la manera que se está haciendo gobierno a su criterio. A ver, debemos comprender que para mi criterio no estamos duplicando ese tipo de funciones, sino desde cada función del Estado las competencias o el ámbito de acción sobre la fiscalización son muy distintas. Es decir, más bien a mi criterio yo creo que se está obviando dentro de lo que usted consulta también las acciones que está haciendo la sociedad civil para impulsar aquellos procesos de fiscalización sin duda. Ahora, desde la Secretaría Anticorrupción tenemos entendido que están emprendiendo a través de una comisión de expertos internacionales poder generar un proceso de fiscalización sobre los casos de corrupción que más han caído dentro del país, sobre todo durante la década pasada. Dentro de la Asamblea Nacional hemos visto trabajos de algunos asambleístas. Quisiéramos que la gran parte de los asambleístas se sumen dentro de un espíritu de cuerpo para fiscalizar con seriedad, y sin duda vemos un trabajo muy bueno desde la Fiscalía General del Estado para proceder a investigar casos que eran impensables en el pasado para dar respuestas sobre malversación de fondos públicos, incorrecto uso de bienes del Estado para beneficio de un partido único, para beneficio de los nuevos ricos que se generaron en el pasado, y por esa razón yo más bien felicito toda aquella iniciativa que vaya en pro de fiscalizar nuestros recursos y sin duda promover que la transparencia en el Ecuador sea sea una realidad. Economista Ponce, el tema del Consejo de Participación Ciudadana es importante, pero no menos importante, por ejemplo, aprovechar esta oportunidad que estamos conversando con usted a fondo a través de este medio telemático y que nos pueden escuchar tanto a través de la frecuencia de la W como a través de nuestras redes sociales para tocar temas que en su momento fueron iniciativas que usted impulsó, por ejemplo, el proyecto de desarrollo y fortalecimiento del ejercicio del empoderamiento femenino y el ejercicio de los derechos sociales, entre otros. Un momento donde varios cantones han ejercido una acción de protección para buscar que se respete el derecho a la paridad. ¿Cree usted que la política a nivel país va mejorando y se está dando los espacios suficientes a las mujeres para que las mujeres sean partícipes de lo que está sucediendo en la vida pública? Antes que nada, permítame felicitar a todas las mujeres, las organizaciones de mujeres que promovieron y sin duda las concejalas del Cantón de Cuenca que hicieron que la paridad sea respetada y tengamos en el Consejo Cantonal de Cuenca una viceprefecta mujer. La paridad de género fue una lucha sin duda muy forzosa, muy grande, muy dura por parte del movimiento de mujeres que hizo que esto sea una realidad. Entonces no es una opción que la vicealcalde, en Cuenca el vicealcalde sea hombre o mujer. Era obligatorio que la vicealcaldesa sea mujer. Yo felicito ese tipo de iniciativas y debo mencionar que rechazo aquellas municipalidades donde tenemos representantes mujeres que van en contra del respeto de la norma, y para eso me refiero claramente al municipio de Loja, donde las concejalas mujeres rechazaron utilizar el espacio que les correspondía de por ley, que es la designación de haber sido una de ellas la vicealcaldesa de la ciudad de Loja, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo más bien siempre voy a estar de acuerdo en que se respete la norma y que tengamos liderazgos en el país que sean sin duda mujeres para que permita seguir justamente lo que usted menciona. Ahora, existe todavía una deuda muy grande sobre la representatividad de las mujeres en el país, sigue siendo bajísimo, es apenas alrededor del 4% de representantes mujeres en los consejos cantonales, y esperamos que
si a través de la norma esto sí siga permitiendo que más mujeres estén dentro de la toma de decisiones, pero que estas mujeres que estén en la toma de decisiones decidan sobre nosotras y sobre los derechos que permitan fortalecer nuestros espacios, que permitan que no tengamos una vida que emitan acciones contra la violencia a las mujeres, que permitan acciones para fortalecer nuevos liderazgos y sin duda legislar a favor de nosotras. ¿No estaríamos vulnerando al mismo tiempo, y esto es algo que aún se sigue discutiendo luego de 90 días, por ejemplo, en el Cantón Cuenca, sobre la vulneración a la democracia? Porque en el caso del Cantón Cuenca, uno de los temas que se debatió ampliamente en el Consejo ya cuando se acató la sentencia del juez constitucional para que se dé paso a la elección a una vicealcaldesa, es que el Consejo Cantonal, al igual que cualquier órgano e incluso cualquier momento donde se acude a una votación, debe haber libertad para que se seleccione, ya sea hombre o mujer. ¿No cree que estamos vulnerando la democracia sobre pretexto de la paridad? No es ningún pretexto, la paridad es un derecho constitucional y en ese sentido debe ser respetado tal cual está escrito en la norma. Entonces, tiene que dejarse ver de esa visión tan incorrecta que rechazo que sea como un antojo, no lo es, sino que es un derecho y un derecho que nos pertenece y que sí ha sido muy duro para conquistar. Debemos entonces plantearnos en reformular también la ley para que de una vez por todas se elija en binomio también las diferentes alcaldías. Bueno, yo planteo que sin duda lo que tiene que respetarse es la norma, es decir, tenemos una norma que es estrictamente clara, que si la alcaldía es presidida por un varón, quien ejerce la vicealcaldía es una mujer de las que conforman el Consejo Cantonal. Es decir, no sé de qué manera puede que al momento de pretender hacer una elección en binomio guarde relación con lo que está ahora dentro de la Constitución, que no contempla aquello. Es decir, si tan solo respetáramos la norma que está actual en el Código de la Democracia, tuviéramos dentro del país mujeres vicealcaldesas donde existen hombres que están dirigiendo la alcaldía. En este momento considero que aquello no guarda relación con lo que está dentro de la norma constitucional, porque lo que nos dice es cada cantón elegirá su alcalde, ¿no es cierto? Y también nos hace una referencia sobre dentro del Consejo Cantonal cómo sería conformado para una vicealcaldesa o vicealcalde. En el COTAD se habla precisamente de la elección de la vicealcaldía. Ahí dice cuando fuese posible. Es de alguna manera oscuro, por eso es de que existe personas que dicen, ok, si vamos a respetar o vamos a hablar siempre de paridad, es mejor que de una vez por todas reformulemos la ley y que elijamos en binomio. ¿No cree que esa norma del COTAD precisamente genera o da posibilidad a que se especule cuándo sí aplicar y cuándo no? Porque hay que también tener en cuenta, economista Ponce, de que en el país estas sentencias no se han dado de igual manera. No es Cuenca, no es, por ejemplo, Mejía ni Santa Isabel los únicos cantones que han accionado estas acciones constitucionales. Son otros más, y en 3 de ellos, por ejemplo, los jueces no han dado paso o no han dado lugar a esta acción de protección. No es una opción, repito, se dice expresamente en la ley que la paridad es un derecho. Y en ese sentido tiene que respetarse la norma. No está la libre elección o libre antojo del Consejo Municipal. Es una norma expresa y por tanto debe ser respetada, debe ser cumplida y, como fue en el caso de Cuenca, debidamente rectificada. Los espacios en la política para la mujer cada vez son más amplios. Usted, que incluso participó en una elección a nivel país, ¿le fue fácil? ¿Encontró dificultades? Si las encontró, ¿cuáles fueron? Bueno, las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana, recordemos que alrededor de 150 de los postulantes fueron varones. Apenas 63 de las postulantes fuimos mujeres. Es decir, nos da un pequeño diagnóstico de ver cómo la participación femenina aún
está en deuda, es decir, nos encantaría que cada vez se pueda promocionar de manera que tengamos más mujeres dentro de las papeletas y más mujeres dispuestas a tomar decisiones que vayan en propios de nuestros beneficios. Entonces, sin duda, no es una carrera fácil hacer política y siendo mujer, pero ante eso debemos poner el pecho adelante, caminar con ello y demostrar que es posible para que también generemos procesos donde otras mujeres se animen y decidan postular para ejercer política, para realizar procesos que beneficien sin duda a las mujeres. No es fácil llevar adelante procesos políticos siendo una lideresa mujer. Vemos claramente cómo inclusive en estas elecciones se dieron casos de violencia política, sobre todo en gran mayoría hacia las mujeres, y sin duda es algo que tiene que ser discutido, tiene que ser algo también que deba ser sancionado cuando se ejerce este tipo de violencia política hacia las mujeres. ¿Tuvo usted dificultad durante su participación en la política pública, en lo que fueron las elecciones? ¿Qué tipo de dificultades encontró? En especial cuando se daba la oportunidad de dar a conocer sus planes de trabajo, ¿cuán accesible era el público? Bueno, yo diría que las únicas dificultades que existieron dentro del proceso de las elecciones al Consejo de Participación fue la falta de seriedad y compromiso que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana sobre este tipo de elecciones, que fue las elecciones al Consejo de Participación. En el resto del recorrido al país, yo estoy sumamente agradecida por el recibimiento en cada uno de los cantones, y también aprovecho a agradecer a esta radio que también me abrió las puertas para dirigirme a la ciudadanía, y yo más bien de todo el proceso de elecciones tengo una grata experiencia de lo que fue llevar adelante un proceso electoral con 24 años recorriendo el país, generando desde la juventud propuestas de transformación para la transparencia y para un debido control social desde la ciudadanía en el Consejo de Participación Ciudadana. Economista Ponce, la veremos en las siguientes elecciones participar para alguna dignidad. A la vuelta de la esquina, en el 2021, tendremos que escoger asambleístas y también tendremos que escoger tanto presidente como vicepresidente. ¿La veremos allí? Bueno, esta no es una decisión que tomo en este momento. No descarto la posibilidad de estar dentro de procesos participativos, no solo como una candidata, sino promoviendo desde la ciudadanía que llegue al poder o lleguen a conformar parte de legislativo representantes que merezcan la pena legislar a favor del país, presidir el país con personas que tengan la probidad y sin duda conozcan y manejen de manera adecuada cuál sería el destino del futuro del país, tanto del legislativo como del ejecutivo. Estaría dispuesta a apoyar un proceso como eso. No lo he decidido ahora si yo participaría o apoyaría un proceso de este tipo en el futuro. Usted se refirió minutos atrás sobre la Asamblea Nacional. ¿Qué nos está deudando? Usted dijo de que los números de alguna manera estaban en rojos. ¿Qué nos adeuda? ¿Qué hace falta para que la Asamblea Nacional represente aún más los intereses de los ecuatorianos? La Asamblea Nacional nos está debiendo procesos de fiscalización que están atascados dentro de la Asamblea Nacional, nos está debiendo un debate serio sobre lo que sería la reforma electoral, sobre lo que serían las reformas al Código Integral Penal, nos está debiendo sin duda también demostrarle al país cuán serios o cuán posibles que generen un proceso de gobernabilidad al decidir inclusive sobre la conformación de las mismas comisiones y también de sancionar a los mismos asambleístas que han incurrido en casos de corrupción. Es decir, desde la Asamblea también debe evidenciarse ante la ciudadanía que se está haciendo un trabajo para lograr un Ecuador transparente, cosa que es una de las razones de las cuales más nos están debiendo hasta la actualidad. Esperemos luego de la vacancia legislativa cuál es la agenda con la que va a arrancar la Asamblea Nacional y esperamos que en estos 2 años que restan la Asamblea acaben de generar los procesos que necesita el país de manera urgente para alcanzar un mejor vivir y sin duda un mejor desarrollo. La Asamblea Nacional y con su presidente César Litardo
¿Representa en este caso el presidente lo que requiere la Asamblea para llevar a cabo esos procesos, esas reformas incluso a temas sensibles como es el Código Orgánico Integral Penal? ¿Por qué serían temas sensibles? Yo diría que ha sido más bien temas necesarios a ser debatidos y sin duda temas necesarios que tienen que ser incorporados. Por ejemplo, usted se está refiriendo al aborto por violación, cosa que debe ser ingresado. No podemos permitir que a las niñas violadas, a las mujeres que han sido violadas, se las obligue a ser madres. Entonces, si ese debate se ha estado pendiente desde hace muchos años que ingresa a la Asamblea Nacional para reformar el Código Integral Penal sobre eso, el Código Orgánico de la Salud sobre aquello, tiene que ser realizado, y si esta Asamblea Nacional lo haría, sería digno de felicitar, porque no podemos seguir encarcelando, seguir enjuiciando y aún revictimizando más a las mujeres que han sufrido de un hecho tan atroz como ha sido una violación, que vayan a la cárcel y encima tengan que pagar con esta culpa que debe ser tomada con mucha seriedad desde el Estado, porque es un asunto de salud pública y también sobre la seguridad de estas niñas, sobre la seguridad de nosotras como mujeres. Me va a perdonar que me quede un segundo en este tema. El vicepresidente Otto Sonnenshorstner, en una entrevista en un medio digital, se refirió sobre esto. Y él dice que antes de abrir esta puerta o quitar este candado, el Estado debería preocuparse en dar opciones a las mujeres. Opciones, por ejemplo, como la opción de una adopción mucho más sencilla, un trámite más sencillo, acompañamiento durante el embarazo, acompañamiento psicológico, de salud, etc. Él dice, y estoy parafraseándolo, no citándolo textualmente, que si primero logramos dar ese tipo de soluciones o ayudas por parte del Estado, quizás la tasa de quienes recurran a un aborto luego de una violación sea inferior, del cual si simplemente abriéramos ese candado, quitáramos esa prohibición como tal. ¿Qué opina usted? A ver, estoy en desacuerdo en que no se deje a la mujer decidir sobre su cuerpo. Es decir, no puede ser posible que se centre en el debate únicamente sobre la adopción de los niños y no sobre lo que implica la victimización o el hecho tan atroz que sufre una mujer producto de una violación. Es decir, todo el proceso de embarazo que de ella depende durante estos 9 meses, niñas que sean obligadas a ser madres de 12, 14 años, hablar sobre únicamente, centrarse a debatir sobre la adopción sería dejar de lado el asunto que implica sobre la salud pública, un debate necesario que debe realizarse con sumamente responsabilidad, a centrar únicamente en eso. Yo considero que la reforma al Código Integral Penal y la reforma al Código de Salud sobre permitirle a las niñas que niñas y mujeres que han sido violadas puedan acogerse al aborto por violación, estoy de acuerdo, porque es una forma de decidir sobre sus cuerpos, y no estoy de acuerdo en que se pretenda revictimizar de esa manera a las mujeres, pretendiendo que a pesar de que haber sido violadas, continúen con su proceso de embarazo y sean encima de eso judicializadas. Le estoy aprovechando, tocando varios temas, ya que en el supuesto de que hubiese llegado usted al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hubiera tenido la oportunidad de poner en el debate ciertas cosas que lo hemos venido tratando durante este tiempo de la entrevista. Diana Salazar es una mujer que representa no solo a la mujer como tal, sino además también a un grupo vulnerable, un grupo minoritario. Diana Salazar, el papel que ella desempeña ante un ente tan importante como es la Fiscalía General del Estado, ¿tiene números verdes o rojos para la economista Karina Ponce?
La fiscal Diana Salazar, en el poco tiempo que va al frente de la Fiscalía General del Estado, ha entregado mayores resultados de sus predecesores, como fue Galo Chiriboga, y sin duda es una fiscal que requiere no solo el apoyo desde las instituciones del Estado para mejorar un proceso de investigación, para llevar al frente las investigaciones que está realizando, sino también desde la ciudadanía para que pueda seguir con aquel trabajo que es digno de felicitar. En ese sentido, la fiscal Diana Salazar tiene una gran calificación desde mi percepción y sobre el trabajo que ha venido realizando y de las expectativas que ha generado en la ciudadanía y de los pocos y de las acciones que se han ido realizando. Es decir, ya tenemos gente de la que le hizo mucho daño al país, que aprovechó de su paso por el Estado para enriquecerse, para enriquecer a sus familias, y que vemos que ahora en este momento ya no están gozando de la impunidad, sino que se están sometiendo a la justicia. Regreso unos pasitos atrás. Vamos hacia la presidencia, pero toquemos nuevamente el tema de la paridad. Deberíamos reconfigurar para que las elecciones se obligue que se elija, si es en el caso de un candidato varón, sería un binomio mujer. Repito, la paridad es un derecho consagrado, sí. Está dentro de la Constitución, que debe ser respetado. Es decir, si este fuera respetado en la gran parte de las municipalidades del país, tuviéramos vicealcaldesas o tuviéramos en los pocas alcaldías donde existe una alcaldesa mujer, un vicealcalde varón. Es decir, es un derecho consagrado que debe ser respetado, no es una opción, ha sido muy difícil conquistarlo y no puede ser considerado cual si fuera un antojo, porque no es un antojo, ha sido todo lo que ha implicado una lucha de grandes mujeres ecuatorianas para que eso esté dentro de la norma, que si no fuera por la ley de paridad, si no fuera por la ley de cuotas que han trabajado estas grandes mujeres, no estuviéramos ni siquiera con el número de representantes mujeres en la actualidad dentro de los consejos, dentro de la Asamblea Nacional, dentro de los gobiernos provinciales. Es decir, tenemos que hacer un estudio, tenemos que hacer un análisis de cuán ha implicado esta norma para tener una mayor participación política de mujeres, pero es nuestro ánimo de no respetarla que ha hecho que en varias municipalidades no se aplique esta norma y tengamos casos en los cuales muy excepcionales, como ha sido el caso de Cuenca, mujeres muy valientes con el apoyo de las organizaciones sociales han hecho realidad que se cumpla la norma, cuando no es antojo, es derecho. Es decir, que las leyes no se están respetando, y estas leyes también implicarían que las próximas elecciones tengamos o debamos tener candidatos con este respeto a la paridad. Es decir, si son candidatos a la presidencia varones, serían los candidatos a las vicepresidencias mujeres y viceversa también. A ver, sobre la paridad tenemos que entender que para la vicepresidencia y la presidencia aquello no está normado. Estamos hablando justamente de las alcaldías, sí. Y lo único que se garantizó, como usted lo mencionaba hace unos momentos, era el binomio de prefecto y viceprefecta, sí. Aquel que ya está establecido. Pero no, en el estado ideal que yo imaginaría y me gustaría tener que en el Ecuador exista, es que sin ánimo de tener la norma, debería garantizarse en el país ese espíritu democrático, que también las mujeres estemos dentro de la toma de decisiones. Es decir, ¿por qué no promover más bien que la participación política de las mujeres sea mayor dentro de los espacios de decisiones, de la toma de decisiones, espacios de incidencia reales? Es decir, ¿por qué nos oponemos a que una mujer pueda estar dentro de ese lugar? Unos pasitos para adelante. La presidencia de Lenín Moreno, una presidencia que se desprende de un mismo movimiento que ha venido durante muchos años frente a la política ecuatoriana, un movimiento que obviamente está absolutamente desgastado, como es Alianza País. ¿Cómo ve el ejercicio de la presidencia de Lenín Moreno, economista Ponce? Bueno, la presidencia del gobierno de Lenín Moreno sin duda es una presidencia que ha ido de manera muy lenta
realizando el deber que debería llevar al frente. Nos deja muchas tareas pendientes, pero lo que sí se puede de alguna manera caer en cuenta es que existe un espíritu sin duda en el Ecuador que ya no rige el autoritarismo, que ya se respira aires de libertad, y eso sí, de cierta manera, se reconoce por la presencia en este momento de Lenín Moreno y su nueva manera de cómo llevar al frente el Estado. Lo que sí nos deja con algunas deudas es sobre aclarar cuál es su proyecto sobre cómo mejorar la economía en el país, cuáles serían aquellas reformas que le permitan al Ecuador pasar de aquel crecimiento muy débil en cuanto a la economía, un crecimiento proyectado para el próximo año de apenas el 1%, otras fuentes mencionan que vamos a tener un decrecimiento, es decir, en aquello es donde aún el gobierno nacional nos ha dejado con tareas, con estas deudas pendientes sobre cuál va a ser la senda que le permita al Ecuador pasar este momento en los cuales se deba dar una respuesta clara sobre cómo fortalecer el empleo, cómo combatir los espacios de inseguridad, es decir, sobre aquello es lo que el gobierno de Lenín Moreno esperamos que dé mayor celeridad a la política pública, que fortalezca justamente aquello. En el tramo final de esta entrevista a fondo con la economista Karina Ponce, quien en su momento fue candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además que tiene estudios superiores en Economía Política y Economía del Desarrollo, no está de más y precisamente gracias a esos estudios nos puede brindar una luz sobre lo que nos puede deparar al Ecuador. Mucho se dice del papel del FMI, de la carta de intención que no ha terminado de ser clara aún a la fecha, ni de sus repercusiones. ¿Usted ve con buenos ojos o también se suma a esa gente que estaría preocupada por el resultado de ese trabajo que viene llevando el gobierno con miras del FMI? Sin duda me preocupa muchísimo todos los procesos de deuda que se generan para cubrir aquellas deficiencias económicas sobre todo Economista, para financiar los presupuestos generales para los próximos años, y lo que mayor me genera inquietudes sobre los términos de negociación de este acuerdo. Es decir, si no se hace público el acuerdo y no se le entrega a la ciudadanía el conocimiento de saber cómo se negoció la deuda, obviamente es una preocupación para la mayor parte de ecuatorianos, pero lo que se debe discutir y lo que se debe analizar en este caso es que ni siquiera estuviéramos acudiendo al Fondo Internacional si no se hubiese ultrajado el Estado de la forma que se ultrajó, si no se hubiese mal utilizado los recursos de la manera que se mal utilizó, ni siquiera estuviéramos en este momento acudiendo al Fondo Monetario Internacional, es decir, ni siquiera estuviéramos golpeando sus puertas. Si la economía ecuatoriana hubiese sido bien administrada durante los tiempos donde hubo mayor bonanza económica, donde el precio del petróleo pasaba por encima de los $100, donde teníamos un índice de precios al consumidor estable, donde la inflación de la economía no se encontraba con estos momentos, con casos donde tenemos deflación económica, que es sumamente preocupante, porque aquello implica menor consumo y menor producción, disparidad de precios, y aquello sin duda genera preocupación, pero lo que sí hay que sentarle a la ciudadanía y discutir sobre esto, que los reajustes que está haciendo en la actualidad el gobierno nacional es justamente porque encuentra un estado obeso, del cual el Fondo Monetario Internacional hace una observación sobre cuál ha sido la administración del Estado, y repito, no hubiésemos acudido a negociar con el Fondo Monetario Internacional si se hubiese reservado la riqueza que se aprovechó en los momentos de bonanza para los momentos de déficit. Tenemos un poquito de problemas con el audio de su parte, no sé si de repente está generando algún tipo de estática. Es decir, y resumiendo la intervención que tuvo respecto del FMI, si bien no es algo que a usted le causa complacencia, es uno, por decirlo y parafraseando quizás, un mal necesario que debemos asumir los ecuatorianos por la manera dispendiosa en que se utilizaron los recursos del país.
A ver, una de las cosas, una de las promesas que hizo el gobierno nacional y sumo al cual serían las deudas pendientes del gobierno es que se manifestó la renegociación de la deuda, es decir, la deuda con los multilaterales. No hemos visto quizás una negociación que permita aún acuerdos mejores para el Ecuador para el pago de deuda en los plazos establecidos, y también sobre cuál fue la negociación anticipada y de la venta anticipada del petróleo. Es decir, hay cosas en las cuales quizás desde el Ministerio de Finanzas, en vez de promover un menor achicamiento por parte del Estado, se pueda generar de manera que exista desde el mismo Estado cómo se puede hacer que no afecte en gran parte a la ciudadanía, sino más bien a través de los multilaterales poder mejorar la economía. Conversaba días atrás con el economista Walter Spurrier. Él en su análisis dejaba ver en su parte final que lamentablemente no hay mucho camino que le queda al Ecuador, y dado precisamente, y lo estoy citando porque usted ha coincidido en una visión sobre la no reducción del gasto corriente, ¿qué nos queda? ¿Nuevos impuestos o más impuestos, para ser más precisos? No, la no reducción del gasto de inversión, que es muy diferente. El gasto corriente no nos genera ninguna devolución sobre valor agregado del que se pueda generar. Es decir, el gasto de inversión lo que hace es que si el gobierno nacional invierte en una industria nacional, por ejemplo, $100 millones, tiene de retorno $40 millones que los puede invertir en política pública. De lo contrario, los ingresos corrientes, por ejemplo, no regresan al Estado, no regresan a la caja del Estado. La mayor parte de ingresos corrientes se van para pago de nómina, pago de salarios, pago de arrendamientos de inmuebles para utilización del Estado. Es decir, ese tipo de reducción de gastos, si es muy bien focalizado, no genera impacto sobre la economía, pero la reducción de los gastos de inversión sí. Esa reducción de gastos de inversión es la que estoy en total desacuerdo que se genere desde el Ministerio de Finanzas, porque sin duda afecta sobre todo los pequeños productores. Por ejemplo, la industria nacional, en el momento que se abren las puertas para que baje la carga impositiva de productos que vienen desde el extranjero para que compitan con productos de la industria nacional, obviamente los productores de la industria nacional se van a ver debilitados, porque los productos de afuera van a venir más bajos, y sin duda al momento que se genera una mayor venta de estos productos salen las divisas, que son muy difícil para conseguirlas nosotros. Es decir, al ser una economía dolarizada, lo que más tenemos que mantener es que los dólares se queden en el Ecuador y no que se vayan. Entonces, cuando bajamos el gasto de inversión y abrimos la economía de esta manera para que se reduzcan, en este caso, carga impositiva de productos que ya existen dentro de la oferta nacional, obviamente los más afectados van a ser los pequeños industriales, los pequeños productores, que para luego recuperar los procesos de industrialización, pequeños procesos de industrialización de estas economías, es durísimo. Son de promedio hasta 5 años. Entonces, no esperemos que tenga que pasar este tiempo para que estas industrias retornen a lo que estaban viviendo en el año 2019. Mi pregunta final, economista, agradeciéndole el tiempo que nos ha brindado a este espacio a través de W Radio a fondo. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, ¿hace lo necesario para que la economía como tal despunte, mejore la situación directamente proporcional a sus decisiones, como es la calidad de vida de los ecuatorianos, puede o está en buenas manos? Bueno, la economía y el liderazgo de la economía en un país es una tarea muy compleja que yo no la encasillaría únicamente al ministro de Economía, sino a todos quienes manejan aquello. Es decir, también tenemos que involucrar al ministro de Producción, tenemos que involucrar al ministro de Comercio Exterior. Es decir, hay varias personas que de una u otra manera administran el desempeño económico en el Estado. También tenemos que hablar sobre la participación de la presidenta del Banco Central, es decir, todas las acciones que se están tomando desde allí. Por ejemplo, desde mi observación, no puede ser posible que el Banco Central del Ecuador, hasta que haga la actualización del año base, no nos permita acceder a la información mensual
mensual del boletín mensual de lo que genera el Banco Central en las cuentas nacionales. Es decir, no se puede centrar únicamente el análisis del desempeño del ministro de Economía y Finanzas cuando la economía es un espacio muy complejo que es manejada desde varios ministerios del Estado y de representaciones del Estado, por lo cual merece un análisis pormenorizado de las acciones y funciones que están desempeñando cada uno de estos. Por ejemplo, como había mencionado minutos antes, desde el Ministerio de Comercio Exterior es que se tiene que hablar sobre cómo se está hablando sobre las tasas impositivas para los productos extranjeros de ingreso nacional y qué se está haciendo para que la salida de divisas no sea en gran medida hacia afuera, sino que se mantengan en el país, cómo se está pensando las remesas que salen desde el país hacia otros países vecinos. Es decir, todo eso tiene que pensarse desde una manera muy amplia. También aquí yo debería o sugiero incluir a la Superintendencia de Bancos, es decir, es todo un conjunto de instituciones que administran el desempeño económico, macroeconómico del Estado, que no se puede reducir únicamente a analizar el desempeño del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, economista, por su tiempo, el análisis que nos ha brindado sobre temas importantes, trascendentes para la política y la sociedad en términos generales ecuatoriana. Será hasta una próxima oportunidad que seguramente le estaremos molestando vía telemática, como ha sido en este caso. Gracias a ustedes y que tengan una gran mañana y gracias por escucharnos. Agradecemos a la economista Karina Ponce, que ha estado a través de este espacio, nuevamente vía telemática, a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Esto ha sido A Fondo. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo. En la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Lleva leche, verduras, jugo, huevos, arroz, atún, carne, harina, pollo, toallas, crema, champú y azúcar.